TED significa, o la concepción principal es, ideas que merecen ser compartidas. Les voy a hablar un poco más de cuál es la circulación, cómo funciona, cuál es la dinámica, la mecánica de la circulación de las ideas. Hemos escuchado durante toda la mañana cómo las ideas generan pensamientos, actitudes que se traducen en acciones que luego pues, se materializan en cosas reales, en servicios, en bienes, en beneficio de determinada comunidad. Para esto es importante conocer si información es conocimiento. Muchas veces a nivel general se confunde la información con el conocimiento. Primero, antes que información, lo que tenemos es datos, ¿no es cierto? Datos sueltos. Posteriormente, el conjunto de estos datos, ¿no es cierto?, escritos de manera ordenada, se condensan en lo que llamaríamos información. Para posteriormente, la información junto con ciertas, con ciertas destrezas, con cierto know-how, ¿no es cierto?, con cierta información de otro tipo, se condensan en una sola y forman lo que es el conocimiento, que a posteriori, ¿no es cierto?, luego nos va a servir principalmente para manejar, para tener un criterio, para saber manejar la información que seguiremos obteniendo. Entonces, diferenciemos. La información viene antes del conocimiento. Una vez que tenemos el conocimiento, vamos, desde el kinder, la escuela, el colegio, nos dan ese conocimiento, ¿no es cierto? Esas distintas disciplinas que nos van formando, nos van, digamos, construyendo como personas. Fuera de la formación, digamos, académica normal de cualquier persona, ¿qué es lo que alimenta nuestra cabeza, ¿no es cierto?, nuestra mente? ¿De dónde obtenemos la información? Pues la realidad, sin entrar a describirla si es mala o buena, es esta. Esta es nuestra principal fuente de información. Desde muy pequeños, van a ser 40, 50 años, en donde se populariza la televisión. Es nuestra principal fuente de información, ¿no es cierto? La única forma de saber qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, en nuestra sociedad. Y esto, a su vez, nos está entregando, digamos, masticado, nos está masticando, digamos, la teoría, el entorno, lo que nos rodea, los sucesos, los hechos, y básicamente, pues lo tomamos como cierto. Esa es la información que estamos obteniendo. Obviamente no es solo la televisión, son los medios, son la prensa, son las revistas, ¿no es cierto?, que obtenemos en cualquier parte. Y que nuestros padres, asimismo con sus abuelos, nos fueron inculcando esta disciplina de que, bueno, si quieres estar informado, esta palabrita que puede ser muy maleable, si quieres estar informado, pues mira las noticias, mira el periódico, abre la revista quincenal, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Este fenómeno, ¿sí?, los medios, fueron estudiados muy a profundidad por un académico importantísimo que se llama Marshall McLuhan, canadiense, allá por los años 60. En Latinoamérica no fue muy conocido, no es muy destacado, pero ahora con la nueva ola de la información digital, reviste su estudio académico, reviste una principal importancia. Él decía que el medio es el mensaje, ¿sí? No importa qué contenido estás tú viendo en televisión, no importa cuál es el contenido que tú ves en la radio, que escuchas en la radio o en la revista, tanto en televisión, tanto en revistas, tanto en periódicos, lo que tú estás viendo es información que sirve para que el periódico, el canal de la televisión, etcétera, pueda tener un ingreso. Esto muy independiente de cualquier connotación política que pueda haber. La realidad es que una compañía privada, en su mayoría, ya sea canal de televisión, ya sea un diario impreso, una revista, lo que transmite no es información que transmite información que te pueda ser entretenida, te pueda ser de utilidad, con la única función, con el único propósito de que tú veas y te mantengas enganchado de principio a fin de determinado programa, determinada sección del periódico, determinada revista quincenal, etcétera, etcétera. Entonces, entendemos que cuando tú ves un programa, la idea del formato que ha evolucionado durante las últimas décadas,
La idea es que tú te mantengas prendido frente al monitor de tu televisor de principio a fin. Y mientras se sucede el programa, mientras pasa el programa, en los cortes comerciales, pues tú mantengas tu visión, tu mente enfocada exclusivamente en comprar algo. Entonces, ¿qué es lo que hacen, digamos, los programas para que te mantengas ahí? Con técnicas avanzadas que tú no sabes, que en general, obviamente en televisión no te van a decir cuáles son estas técnicas. Lo que hacen es atraerte. ¿Cómo te atraen? Pues con chicas con poca ropa, con quizás un lenguaje un poco confrontativo para que veas si se van a terminar pegando o agarrando de golpes, ¿no es cierto? El asunto es que no importa en qué canal, no importa a qué horario, lo que va a pasar es que todo lo que tú estés viendo, y así ha funcionado durante toda nuestra vida, todo lo que tú estés viendo tiene el único afán de que tú te mantengas pendiente de ese medio. ¿Qué es lo que estamos viendo? De nuevo, vemos el periódico de mayor circulación, sabemos cuál es en el Ecuador, es un periódico donde sale mucha violencia, la sangre se nos salpica a la cara directamente cuando vemos la primera página. Vemos los programas de mayor rating, como se llama. ¿Y cuáles son? Los programas en donde hay más escándalos, donde gritan más, donde vemos más peleas, ficticias o no, ¿no es cierto? En la radio, los programas que tienen mayor audiencia son aquellos programas con chistes, sexistas, etcétera, etcétera. Volviendo a lo que explicábamos hace un momento, no importa qué recursos se utilicen, lo que interesa es que tu cabeza se mantenga colgada, generalmente de manera inconsciente, a escuchar un mensaje. ¿Sí? Cerremos un paréntesis ahí y entremos a hablar de cuál ha sido la dinámica de la comunicación, de la información que se ha transmitido a través de estos mensajes. Hasta el siglo XX, la información era uno hacia varios. Yo tengo un canal de televisión, cocino mi programa de variedades y lo transmito hacia muchas personas. Tengo mi estación radial, lo cocino, lo pongo bonito, pongo voces lindas que me agraden, ya saben, para mantenerme enganchado a la programación y lo difundo hacia varias personas. Lo mismo con las revistas, lo mismo con los periódicos, etcétera, etcétera. Esto fue hasta finales del siglo XX. ¿Qué está pasando a partir del siglo XXI? La dinámica cambia. Vamos a entrar en detalle a ver por qué. Son varias personas, ¿sí?, que utilizando varios medios de distinto tipo, publican y entregan información a un número igual de personas, limitado. Nunca antes en la historia de la humanidad, de la civilización actual como la conocemos, la dinámica ha sido tan extensa. Ya no se puede, digamos, no podemos esperar que suceda algo más amplio. De N a N, de muchísimas personas que pueden generar información a través de su computador, su celular, etcétera, etcétera, van a transmitir de N tipo de mensajes hacia el mismo número indefinido de personas. En un hecho sin precedentes en la historia de la humanidad. Antes, nuevamente, hasta el siglo XXI y de cierta forma hasta ahora también, ¿cuál era la forma de consumir la información? Pues era esto. Más que nada, la producción. Vemos las luces, vemos el set de televisión, vemos a conductores, los anchors que se llaman, ¿no es cierto? Los presentadores bien vestidos con una linda corbata, bien peinados por ahí, si es que están un poco pasados de edad. Muchos utilizan cirugías plásticas para que en el close-up, cuando haya un acercamiento, aparenten que no haya pasado los años sobre ellos, etcétera, etcétera. Eso cuesta, pues evidentemente, mucha plata. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Esta es la misma forma en que yo comunico un mensaje al número que yo quiera, sin la necesidad de tener equipos costosos, sin la necesidad de armar o producir algo a gran escala. Eso se acaba. Repliquemos. ¿Qué pasa con los periódicos? Antes eran los periódicos, las revistas, los emporios de medios grandes, los únicos que podían publicar hacia muchas personas
determinado contenido. Ahora ese determinado contenido se disemina, se democratiza, ¿sí? A manos nuestras, a través de una computadora, un teléfono celular, etcétera, etcétera. Los de la izquierda son los modelos de celulares hasta el año 2007. Una vez que salió el iPhone, el famoso iPhone de Apple en el año 2007, inicia el cambio radical en el formato de los teléfonos celulares como los veníamos conociendo desde los últimos 10 años. ¿Sí? Los teléfonos de la derecha, que se llaman en el formato touch, consumen, proyectan imágenes de mejor calidad, proyectan audio de mejor calidad, ¿sí? Proyectan datos en general de mucha mejor calidad, tienen una capacidad gigantesca para alojar aplicaciones, es decir, programas para utilizarlos. El último dato creo que eran 300,000 solo para hablar de los teléfonos de marca Apple. Entonces las aplicaciones, la usabilidad de los celulares, de los terminales, se han vuelto infinitas. En tan solo 5 años. ¿Sí? No nos dimos ni cuenta. Hasta hace 4 años tener un teléfono inteligente, un smartphone de la marca BlackBerry, era un lujo solo para ejecutivos de grandes compañías. No pasaron 2 años y luego se bajaron los precios, ¿no es cierto? Y la clase media empezó a comprar los que hasta hace poquísimo tiempo eran solo teléfonos para una élite. Y ahora de repente ya no son ni siquiera los teléfonos BlackBerry que eran con teclas y tenían cierta limitación para la gestión de contenidos. Ahora la mayoría está comprando teléfonos de otras marcas con la pantalla completa que obviamente procesan muchísima más información. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el verdadero cambio que estamos viviendo de hace pocos años hacia acá? Que obviamente no es algo que hemos estado viendo, es un cambio tan casi imperceptible, pero se ha venido dando casi a diario. Nada más ayer se lanzó un nuevo modelo de la famosa tableta de Apple, el iPad, que hace 2 años nada más tenía poco capacidad de procesamiento y ahora se ha multiplicado por 10 la capacidad de gestionar los contenidos, es decir, los datos. ¿Qué implica realmente la gestión, este cambio? Tenemos un nuevo protagonista, que como sabemos ya no es solamente, hasta ahora, ya no es solamente el columnista de un diario, ya no es el columnista de la revista que comprábamos cada 15 días, ya no es ni siquiera el presentador que vemos todas las mañanas antes de ir a nuestro trabajo, que lo vemos, a veces nos cae mal, pero no hay más, y resulta que es una persona que sabe bastante de determinado tema, de economía, de política. No, ya no son los únicos. Es lo que hemos estado acostumbrados hasta ahora, al menos los que vemos los medios tradicionales. ¿Cuál es la nueva realidad ahora? Nosotros, yo. Todos podemos ser columnistas, todos podemos ser generadores de opinión, todos podemos ser gente que produce contenido que verdaderamente valga la pena. El contenido al que estábamos acostumbrados antes y que solo nos llegaba bajo determinado formato que, como mencionaba hace un momento, nos obligaba a quedarnos pegados a ver lo que nos gusta y lo que no nos gusta, sin beneficio de inventario. Tomábamos todo. Ahora ese contenido, bastante limitado, pues se disemina de una forma impresionante. Este señor es un sociólogo de la Universidad de Nueva York, llamado Clay Shirky, donde dice que la revolución no se da porque una sociedad adopte nuevas tecnologías. Sucede cuando la sociedad adopta nuevos comportamientos. Nuestro día a día, veámoslo en cualquier parte, en la oficina, en la casa, cuando salimos a una fiesta, en una reunión, en Navidad, en cualquier feriado. Nuestra vida cambió por completo en el momento que llegaron a nuestras manos los famosos teléfonos inteligentes, los smartphones. Estamos recién en el año 5 del ingreso al mercado de los teléfonos inteligentes como tales. Estamos comenzando. La revolución, ¿qué revolución? La revolución digital. De nuevo, nuestra vida, nuestras actividades principales han cambiado por completo. Y es imposible que vuelva hasta lo que era hace 5 años.
Nuevamente, antes, ¿cómo se transmitía la información? De uno a uno. Imaginémonos hace 5000 años, ¿cómo hacían los antiguos griegos? Los reunían en un ágora similar a esta, al aire libre. Sócrates, Platón, etc. Lo que hacía era hablar, dar un discurso, se terminaba, y ese discurso se moría, se quedaba ahí, salvo que algún escribano, alguien que tome nota, agarraba el pico con el pico sobre la piedra a escribir qué es lo que había hablado, en este caso el orador. Luego vino la imprenta hace 400 años con Gutenberg. Antes de eso eran las plumas grandes, con tinta, ¿no es cierto? Los papiros. Bueno, llegó la imprenta y se democratizó. En ese entonces un cambio, un salto radical, el compartir contenidos, ¿sí? Y esto era hasta ahora, por el motivo que explicábamos hace muy poco. La información era de uno hacia muchos. Sin embargo, ahora la dinámica es esta. Esta es la dinámica actual sobre cómo se puede compartir la información. ¿Sí? No hay ningún tipo de límites, ni geográfico, ¿sí? No hay límites sociales, no hay estratos sociales. Todos, desde el ejecutivo, dueño de una compañía multinacional, hasta la persona de bajos recursos que puede acceder a un cybercafé, ¿no es cierto?, a una cabina en su pueblo pequeño, tiene acceso a esta mega autopista llena de caminos en donde de canales, donde se puede compartir información. ¿Sí? ¿Qué es lo que se comparte? De nuevo, vamos al principio. ¿Qué se compartía antes? Un paquete, ¿no es cierto?, un enlatado de contenido que tenía el propósito de que tú te quedes viendo hasta el final, de la primera página a la última página. Ahora, sin embargo, podemos compartir PDFs, videos, etc. Los formatos son ilimitados. Los muros son la prensa del pueblo, ¿sí? Ahora tenemos este gigante espacio virtual para dejar conocer cuál es nuestra voz. ¿Información es poder? Sí, antes se guardaba información, ahora la información está totalmente democratizada. ¿Cómo entramos a tener influencia, valor en esta mega autopista de información? Compartiendo. ¿Sí? Compartiendo. Necesitamos a nuestros mejores personajes en la comunidad, académicos. Necesitamos al líder de barrio. Necesitamos al mejor estudiante del colegio, para que vengan y nos ayuden a que en esa autopista frenética de información nos den una guía. No nos sirve de nada tener la biblioteca más grande de información si es que no tenemos una guía, una luz, un faro que nos guíe, que nos ayude a salir adelante en este nuevo escenario. Los retos son gigantescos, pero busquémoslos juntos. Gracias.